de investigación preparatoria a cargo del juez Chepe Soria va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Jorge Hernán Ruiz Arias en el expediente 40-2019-9, proceso que se le sigue por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia se realiza de modo virtual por el sistema Google Meet y además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a la señora fiscal. Muy buenos días, señor magistrado Galinca, y muy buenos días a todos los concurrentes a esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, edificio principal del Ministerio Público, piso 8, oficina número 836, correo electrónico gmes@mpfn.gov.pe, casilla electrónica número 10, perdóneme, la casilla electrónica voy a proporcionarle unos minutos, por favor, doctor, si me permite, en representación del Ministerio Público. Gracias, doctora Mesa. Doctora Montenegro. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos y todas. Aurora Mercedes Montenegro Pierre, como defensa necesaria, como defensora pública, con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, casilla electrónica SINOE 57121, con número de celular 945144760, correo electrónico amontenegropierre@gmail, y con domicilio procesal en Girón Caraballo 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor Ruiz Arias, doctor García. Ángel, creo que se quedó congelada la conexión con el doctor García. Coordinaré por interno con él, estoy llamándole. Sí. Vamos avanzando, acreditando al doctor Ruiz Arias que se encuentra presente. Por favor, doctor Ruiz Arias, su nombre completo y su DNI. Ya se conectó el doctor García. Ya tiene... Sí, doctor, tengo algún inconveniente con mi conectividad, así que lo estoy haciendo ahora con mi celular, pero espero que no tenga ningún problema en lo siguiente. Puede acreditarse. Muchas gracias. Buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, a todos los presentes, por la defensa técnica del doctor Jorge Hernán Ruiz Arias, Percy García Cabero, con registro del Colegio de Abogados de Piura, número 729, y demás datos que están ya consignados en nuestro escrito de tutela presentado oportunamente. Gracias. Señor Ruiz Arias, puede acreditarse, por favor, su nombre completo y su DNI. Muchas gracias, señor presidente, señor juez, señor fiscal, y todos los presentes. Jorge Hernán Ruiz Arias, con DNI 035-79-030. Muchas gracias. Doctora Montenegro, está presente la defensa del señor Ruiz Arias. Agradezco su asistencia y queda dispensada de continuar en esta vía. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Doctor García, ¿tiene el uso de la palabra? Perdón un ratito. ¿Hay algún documento que haya ingresado en estos días antes de la programación de la audiencia? Buenos días, doctor. Señores presentes, Ángel Eche, especialista de audiencia, doctor de la revisión del Sistema Integrado de Justicia y del correo de mesa de partes del juzgado, no obra escrito pendiente de atender. Ya, correcto. Entonces, instalada la audiencia, tiene el uso de la palabra doctor García por 20 minutos. Muchas gracias, señor. Me avisa. Muchas gracias, señor juez. Intentaré ser bastante puntual porque en realidad la problemática de esta tutela realmente está bastante acotada y creo yo que va a ser de alguna forma relativamente sencillo poder plantearla y finalmente encontrar la solución correspondiente. Efectivamente, esta defensa técnica del doctor Hernán Ruiz Arias presenta una tutela de derechos al amparo del artículo 71, incisos 1 y 4 del Código Procesal Penal, que está concretamente con lo dispuesto por la disposición fiscal número 16 de fecha 9 de enero del 2023.
En la medida en que esta defensa entiende, y así se va a desarrollar en la fundamentación que haré seguidamente, afecta el derecho de mi patrocinado a un proceso penal, a un debido proceso penal, específicamente en lo referido al derecho al plazo razonable. Y voy a solicitar, evidentemente, solicito desde ya, por los argumentos que voy a pasar a exponer, que se declare fundada esta tutela y que, como medida correctiva, se establezca la exclusión de la presente investigación preparatoria de la realización de las declaraciones programadas por la referida disposición número 16 respecto a hechos que constituirían el delito de cohecho pasivo específico que se le imputó al entonces investigado, el doctor Luis Alberto Ceballos Vegas. Antes de entrar un poco en los fundamentos, señor magistrado, si me lo permite, para poder contextualizar el caso, hacer alguna referencia a los antecedentes. Y es que con fecha 29 de septiembre de 2022 se emitió la disposición número 15, mediante el cual se dispuso la realización de un conjunto de declaraciones, entre las que estaban varias declaraciones referidas a los casos judiciales en los que el entonces investigado, el doctor Luis Alberto Ceballos Vegas, en su calidad de juez superior del Distrito Judicial de Piura, habría recibido algunos sobornos como integrante de la organización criminal liderada por el señor Luis León More. Y específicamente, señor magistrado, son 9 declaraciones referidos a 4 casos imputados como cohecho pasivo específico al doctor ya fallecido Ceballos Vegas. En primer lugar, 2 declaraciones del caso Marlon Esteban en Calada Viera, que es la declaración de Marlon Esteban en Calada Viera, y de Mariana Viera Viera. En segundo lugar, están las declaraciones referidas al caso de Pedro Naúl Orozco Maza, que son las declaraciones de Pedro Naúl Orozco Maza y también de Mariano Consuela Orozco Maza. En el caso de Miguel Stewart Flores Gastelú, hay 2 declaraciones que son la de Miguel Stewart Flores Gastelú y de Alma Mariel Flores Gastelú. Y finalmente, el cuarto caso, que sería el caso de Fernando Pesares y Rivas, están 3 declaraciones que son de Fernando Pesares y Rivas, José Fernando Pesares y Rojas y Marlon Mariano Pesares y Rivas. Estas son las 9 declaraciones que estaban dentro de un conjunto de mayores declaraciones que estaban contenidas en esa disposición número 15 a la que he hecho referencia anteriormente. Mediante resolución número 4 de fecha 14 de octubre de 2022, su despacho, señor magistrado, declaró la extinción de la acción penal ejercida contra el doctor Luis Alberto Ceballos Vega conforme al artículo 78 del Código Penal debido a su fallecimiento y resolvió en esa medida sobreseer el presente proceso respecto a los hechos investigados en relación al fallecido doctor Ceballos Vegas y archivar definitivamente en ese extremo el presente proceso. Con base en lo resuelto por su despacho, señor juez, nosotros acudimos por escrito el 10 de noviembre del 2022 al Ministerio Público y le solicitamos que se deje sin efecto las declaraciones que se habían dispuesto en la disposición 15, que específicamente he mencionado yo, estas 9 declaraciones, en la medida en que efectivamente estaban referidos a los hechos imputados en su momento al señor Ceballos Vegas y que evidentemente extinguida la acción penal no tenía ningún sentido mantenerlos como actos de investigación. Ante este pedido, señor juez, la Fiscalía emitió la providencia número 210 del 15 de noviembre de 2022, en el que señala que no ha lugar a nuestro pedido, basándose fundamentalmente en 3 argumentos. Primero, que el artículo 61, inciso 2 del Código Procesal Penal instituye al Ministerio Público como el director de la investigación, por lo tanto, como quien tiene que decidir qué actos de investigación se tienen que realizar y qué no. En segundo lugar, también se estableció que estos actos de investigación, estas declaraciones específicamente a las que hemos hecho referencia, estarían dirigidos también a probar la existencia de una organización criminal, por lo tanto, no es solamente el tema que se imputa al doctor, o se imputaba al doctor Ceballos Vegas. Y finalmente que, como estamos todavía entre los 36 meses que dura este proceso en la medida que está investigándose también crimen organizado, entonces estaba todavía dentro del plazo legal y por lo tanto no había en principio que solicitar con argumentos de plazo razonable la no realización de esas declaraciones, de esas 9 declaraciones a las que he hecho mención. Con fecha 23 de enero de 2023, el Ministerio Público emite la disposición 16, en la que reprograma programa y reprograma las declaraciones antes mencionadas, estas 9 declaraciones de los 4 procesos del señor Ceballos Vegas, hasta el mes de marzo de 2023, y que evidentemente en caso no vengan a declarar serán también nuevamente reprogramadas. Estos son los antecedentes, señor juez. ¿Qué argumentos tenemos nosotros para establecer que este comportamiento del Ministerio Público implica una violación al debido proceso y específicamente a la manifestación del plazo razonable?
Señor magistrado, efectivamente, el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 1198-2019, del 30 de marzo de 2021, ha establecido que el plazo razonable es un derecho que se encuentra constitucionalmente recogido en el artículo 139, inciso 3. Por lo tanto, evidentemente resulta un derecho que debe ser respetado en el marco de la realización de actuaciones procesales penales. Obviamente, en la etapa de investigación preparatoria, derechos que deben ser observados por el Ministerio Público. Y en esa sentencia a la que he hecho mención y que le da rango constitucional al derecho al plazo razonable, también se establece que el plazo de un proceso o procedimiento es razonable solo si es que aquel comprende un lapso que resulta necesario y suficiente para el desarrollo de actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, ¿no? Que requiere el caso concreto, dice la sentencia del TC, así como para el ejercicio de los derechos de las partes según sus intereses. Efectivamente, como titular de la acción penal y el director de la investigación, el Ministerio Público debe respetar las garantías y procesos constitucionales en el marco del proceso penal y obviamente también este derecho constitucional reconocido así por el TC del plazo razonable. Señor magistrado, ya la decisión del Ministerio Público de incluir a mi patrocinado en una investigación con plazos procesales de crimen organizado, es decir, 36 meses, implica una afectación porque a él ni siquiera se le imputa el delito de organización criminal. A mi patrocinado se le imputa solamente un delito de cohecho pasivo específico. Sin embargo, en la medida en que este habría estado referido a un caso en el que también habría participado el señor Mesa, a quien sí se le imputa crimen organizado, y conforme a una decisión que también ha pedido su juzgado, mi patrocinado ha sido acumulado, su caso, a esta investigación por crimen organizado con un plazo legal de 36 meses. Entonces, a mi patrocinado, a pesar de que no se le imputa un crimen organizado, se le está sometiendo un plazo legal de 36 meses. Pero además de esto, y esto se agrega, el Ministerio Público ordena ahora la realización de declaraciones sobre hechos que ya están sobreseídos, ampliando innecesariamente aquello que para el caso concreto resulta razonable utilizar para la realización de los actos de investigación en la investigación preparatoria. De esta manera, señor magistrado, una investigación que debería durar pocos meses, porque ya veremos un poco su nivel de complejidad, termina ampliándose irrazonablemente mucho más, lo que evidentemente constituye una violación al plazo razonable. Y quisiera en esta línea, teniendo claro que nuestro argumento central frente al cuestionamiento, ya no, porque no es la etapa procesal de por qué mi patrocinado está en una investigación por crimen organizado, a pesar que no se le imputa crimen organizado, pero sí en el hecho de decir, no necesitamos 36 meses para poder realizar los actos de investigación de este proceso, sino que el caso concreto evidentemente se limita a unos actos de investigación específicos y ampliar esto innecesariamente con 9 declaraciones más sobre hechos que se encuentran extinguidos en su acción penal, constituye evidentemente una violación al plazo razonable, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, al estar centrado evidentemente en la complejidad y características del caso concreto. El Ministerio Público ha hecho 3 razones por las cuales se entiende que no hay esta violación. Lo dijo en su proveedor, seguramente serán sus argumentos en esta sede. ¿Qué es lo que ha dicho? Primero, que es su facultad, porque según el artículo 61.2 del Ministerio Público, ellos tienen esa facultad y por lo tanto podrían disponer los actos de investigación que consideren convenientes. Sin embargo, señor magistrado, esta facultad tiene unos límites y eso significa que el ejercicio de la labor de conducción que el Ministerio Público tiene en la investigación preparatoria tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable y evidentemente tiene que excluirse los actos arbitrarios. De hecho, por eso existe la tutela de derechos, precisamente para poder, entre otras cosas, poder controlar y evitar los desaforos que podría tener el Ministerio Público en el desarrollo de la investigación preparatoria. En nuestra opinión, evidentemente, la facultad que tiene el Ministerio Público de decidir cuáles son los actos de investigación se torna arbitraria si es que se tratan de acreditar actos que se encuentran sobreseídos. En el presente caso, se están programando, como ya lo he mencionado, actos de investigación referidos a los casos en los que supuestamente se habrían pagado sobornos al juez ya fallecido, Luis Alberto Ceballos Vegas. Casos judiciales en los que evidentemente el señor León Mori habría pagado sobornos en el marco de esta organización criminal. En consecuencia, el ejercicio, señor magistrado, de esta facultad del Ministerio Público se torna arbitrario y debe evidentemente ser impedido y corregido por su despacho, que es lo que evidentemente solicitamos nosotros con esta tutela. Es más, señor magistrado, el artículo 61, que reconoce que efectivamente el Ministerio Público tiene la facultad de poder disponer cuáles son los actos de investigación, expresamente dice que el fiscal debe conducir esto con objetividad y además
respetando la Constitución y las leyes. Y el propio artículo 139, inciso 3, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, establece la necesaria obligación del plazo razonable en los procesos en general y específicamente también en el proceso penal que precisamente caracteriza la presente investigación. Entonces, no puede aceptarse el argumento del Ministerio Público de que tiene esa facultad, porque esa facultad se tiene que ejercer razonablemente y respetuosa de los derechos, como en este caso es el derecho a un plazo razonable. El segundo argumento, señor magistrado del Ministerio Público, es que los actos de investigación referidos buscan determinar en realidad la existencia de una organización criminal. Es decir, no es solamente que estas 9 declaraciones van a determinar cómo se habrían realizado los sobornos, supuestos sobornos al señor Luis Ceballos Vegas, sino que además busca determinar lo que es la existencia de una eventual organización criminal. Y a ello habría que decir, señor magistrado, que el objeto del proceso penal contra Luis Ceballos Vega fue pertenecer a una organización criminal y determinados hechos de cohecho pasivo específico. Esa fue la imputación. Y esto ha sido sobreseído. Es decir, hoy por hoy el Ministerio Público no tendría legitimidad procesal para poder realizar actos de investigación que busquen determinar la pertenencia del señor Ceballos Vegas a una organización criminal, primer delito, y en segundo lugar, los distintos actos de cohecho pasivo específicos que se le imputó en su momento. Por lo tanto, hoy el objeto procesal, señor juez, de este proceso, valga la redundancia, es determinar si el señor Daniel Mesa Hurtado es miembro de la organización criminal liderada por el señor León More y si cometió los cohechos pasivos específicos que se le imputa, y en el caso de mi patrocinado, si cometió ese único supuesto de cohecho pasivo específico que se le imputa. Esos son los objetos procesales. No se trata aquí, por lo tanto, de investigar la existencia de manera abstracta de una organización criminal. Lo que constituye objeto del presente proceso es determinar si el señor Mesa Hurtado forma parte de una organización criminal y si cometió los cohechos que se le imputa, y en el caso de mi patrocinado, si cometió ese único cohecho pasivo que se le imputa y por el cual está atado a la presente investigación. Pero además de ello, señor magistrado, hay que tener en cuenta que, según la tesis de la Fiscalía, y si uno revisa la propia disposición de formalización, la tesis de la Fiscalía es que la organización criminal liderada por el señor León More era una organización criminal bajo la tipología de una red criminal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de una organización en que los distintos miembros interactúen, ¿no?, en el marco de una organización con estructuras verticales y horizontales, sino que el señor León More tenía contactos separados y aislados con jueces superiores a los que pagaba sobornos. Unos jueces, miembros de la organización criminal porque eran habituales en esas prácticas corruptivas, y otros jueces que no tenían esa habitualidad, sino que habrían recibido sobornos aislados que constituyen evidentemente esos delitos, pero que no generaría una vinculación o integración de esas personas en la organización criminal. Bajo esa tesis, resulta absolutamente inviable que las declaraciones sobre los casos de sobornos realizados al señor Ceballos Vega puedan determinar la existencia de una organización criminal bajo la fórmula de la red criminal que imputa el Ministerio Público. Es decir, no se trata de declaraciones de personas que van a decir, oye, y la organización Luis León More para pagar sobornos, supuestamente, al señor Ceballos Vegas como juez superior de la Corte Superior de Piura. Por lo tanto, la declaración de las personas que pagaron estos sobornos no pueden dar cuenta de una organización criminal, sino de actos específicos de cómo pagaron el soborno al juez referido. Y el tercer argumento, señor juez, y con esto ya voy concluyendo, es que el Ministerio Público dice, no se afecta el plazo razonable porque aún tengo 36 meses para investigar. Y esto evidentemente implica una confusión de conceptos jurídicos procesales muy claros. Una cosa es el plazo razonable y otra cosa es el plazo legal. El plazo legal son 36 meses, es decir, el Ministerio Público en ningún caso podría superar los 36 meses. Pero eso no significa que ese sea el plazo razonable. Como ya se dijo, el TC ha sido enfático al sostener, señor juez, que el plazo razonable se determina en función del tiempo que resulta necesario para hacer las investigaciones según las exigencias y requerimientos del caso concreto. Por lo tanto, el plazo razonable puede ser, y normalmente así lo es, menor al plazo legal. Podría ser de 6 meses, de 8 meses, de 10 meses, porque evidentemente eso dependerá de las características y de la conclusión o de las particularidades que tiene cada caso concreto. Y esto ha sido además ratificado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 2748-2010, habeas corpus, en el que establece que el criterio o el baremo especial que se debe utilizar para determinar la razonabilidad del plazo es evidentemente las características del caso concreto.
el plazo razonable de investigación preliminar, y específicamente se dice eso en esta sentencia, no tiene ni puede tener en abstracto un único plazo para todos los casos, sino que se traduce en un número de fijo, de días o de meses, sino que tal razonabilidad inevitablemente debe estar unida a las circunstancias concretas del caso concreto. De modo, señor magistrado, que si bien el plazo para crimen organizado son 36 meses, ello no significa que en este caso tendremos que poder utilizar 36 meses de investigación, sino que la razonabilidad del plazo establece que esa investigación sea mucho más corta, mucho menor. De hecho, señor magistrado, este caso no tiene ninguna complejidad, porque estamos aquí dos procesados. El señor Mesa Hurtado, con una imputación por crimen organizado y con algunos casos de cohecho, y Hernán Ruiz Arias con una imputación solo de cohecho pasivo específico. No hay más. El señor Ceballos Vega falleció y el resto de magistrados ha sido desacumulado en investigaciones que, dicho sea de paso, ya el Ministerio Público ha emitido requerimientos sobre seguimiento. Es decir, ya la situación jurídica o procesal de esos jueces que estaban en la misma situación de mi patrocinado, es decir, jueces que a los que aisladamente les habrían pagado un soborno, ya tienen su situación procesal hoy definida. Es decir, el Ministerio Público ha formulado un requerimiento sobre seguimiento. Además, señor magistrado, no hay pendientes pruebas, pruebas periciales que requieran de algún tipo de complejidad. Aquí lo que se están programando y reprogramando son fundamentalmente declaraciones. Y en ese sentido, nosotros entendemos que la programación y reprogramaciones de estas 9 declaraciones que están específicamente referidos a los casos en los que supuestamente habría recibido sobornos el señor Ceballos Vegas, resulta absolutamente inadecuado y violatorio de la razonabilidad del plazo al someter a mi patrocinado muchos más meses a esta investigación, amparándose en el plazo legal de 36 meses, cuando la razonabilidad del plazo resulta menor. Por estas consideraciones, señor juez, esta defensa del doctor Ruiz Arias sostiene que como medida correctiva, primero que declare fundado esta tutela porque hay una notoria violación al derecho al plazo razonable, pero como medida correctiva se excluyan estas 9 declaraciones a las que he hecho mención, en la medida en que lo único que producen es una investigación sobre hechos ya sobreseídos y además, evidentemente, alargan innecesariamente las actuaciones procesales en esta investigación preparatoria, lesionando el derecho de mi patrocinado a un plazo razonable, que ya resulta, aunque para su despacho legítimamente, por razones procesales, pero ya resulta afectado por el hecho de haberlo sometido a un plazo de investigación de 36 meses, legal, obviamente, de crimen organizado. Pero si a eso le aumentamos el hecho de que el plazo razonable concreto es mayor por realizar investigaciones referidas a una persona que ya falleció, eso evidentemente resulta arbitrario y debe ser excluido por su despacho como medida correctiva, declarando obviamente previo a ello fundado esta tutela de derecho. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, hemos escuchado la locución del abogado de la defensa, del señor Arias. El argumento central ha referido que es la emisión de las disposiciones 15, providencia 210 y disposición 16, en las que supuestamente se habría vulnerado o con las que supuestamente se habría vulnerado el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva en la expresión del plazo razonable. Y ahora, en toda su alocución, ha manifestado que efectivamente se está afectando el plazo razonable al al reiteradamente disponer la concurrencia de testigos que tendrían más bien que emitir o referirse a los hechos que se le habrían imputado en su oportunidad al señor Ceballos que por fallecimiento se ha extinguido la acción penal. Al respecto, es necesario precisar que conforme al acuerdo plenario 4-2016, al que también hace referencia el abogado de la defensa, en el fundamento 14 expresamente establece: no significa que el imputado o su abogado defensor puedan cuestionar a través de la audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o requerimiento que haga el fiscal, pues solamente puede cuestionar los requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los enumerados en el artículo 71, numeral del 1 al 3 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, de aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos fundamentales, pero que tienen vía propia para la
denuncia o control respectivo no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el nuevo Código Procesal Penal ha establecido en varios casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con la audiencia de control de plazo de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, en este caso, el 334.2. En efecto, hay jurisprudencia nacional también en ese sentido, que ha establecido que los mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede en las audiencias de control de plazos de las diligencias preliminares o de investigaciones preparatorias formalizadas, por tanto, no es esta la vía para que pueda recurrir en tutela por supuesta afectación del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en sus expresiones como el plazo razonable. En tal sentido, debe tenerse en cuenta también que la tutela de derechos es residual y opera cuando el ordenamiento procesal no haya especificado un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado. Y en el caso bajo análisis, como ya hemos referido también, el artículo 334.2 establece específicamente que para un control de plazos debe recurrirse por la vía correspondiente. De otro lado, el propio recurrente ha manifestado expresamente en su escrito solicitando tutela que supuestamente se vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, dice, porque expresamente se habría afectado el plazo razonable, dado que al haberse sobreseído la causa en favor del fallecido Ceballos, no se puede seguir disponiendo las actuaciones de las diligencias que van a venir a declarar con relación a lo que podría sustentarse respecto del cohecho pasivo que se le ha venido investigando y de repente como vinculado a una organización criminal. Y de hecho la imputación, como también ha sostenido el abogado de la defensa, no solo es por cohecho, sino también por asociación ilícita para delinquir. Pero lo que sí no se ha dicho es que la asociación ilícita para delinquir es por la pertenencia a una supuesta organización criminal, los ilegales de Piura, al que estarían sujetos algunos magistrados de la Corte Superior de Piura, integrantes entre ellos los de la primera Sala Superior, que en su momento fue integrado por su patrocinado, el doctor Jorge Luis Ruiz Arias. Precisamente por esa razón es que al momento de disponer también su despacho en su oportunidad la desacumulación de las investigaciones, ha establecido que debiera de permanecer en el expediente la investigación seguida, además de el señor Mesa, también contra Jorge Luis Ruiz Arias. Precisamente porque el señor, como hemos dicho, era integrante de la primera Sala Penal de Apelaciones de Piura, en la que venía también integrando Ceballos en su oportunidad y en su actuación como juez superior, posiblemente integraba la organización criminal Los Ilegales de Piura como brazo jurídico. En efecto, nosotros estamos sosteniendo que lo que se pretende buscar con la actuación de las diligencias o actos de investigación que se ha dispuesto en la investigación preparatoria es la relación de los jueces superiores de la Corte Superior de Piura como brazo armado de una organización criminal, Los Ilegales de Piura, ¿no? Y que producto de dádivas emitieron resoluciones favorables contra los patrocinados del cabecilla de la organización criminal. Por esa razón es necesario, además, que la investigación seguida contra el señor Mesa también es por el presunto integrar la asociación, la organización criminal de los Ilegales de Piura. En tal sentido,
resultan pertinentes realizar dichos actos de investigación aún en este estadio, dado que nos va a permitir establecer si efectivamente hubo participación y de qué jueces en su oportunidad se tiene la participación o como integrantes de dicha organización criminal. Por cuya razón, señor magistrado, voy a solicitar, habiéndose establecido de que se trata del pedido de una tutela por afectación al plazo razonable, que en su oportunidad se declare infundada la solicitud de tutela planteada por la defensa del imputado Jorge Hernán Ruiz Arias. Creo que eso es lo que básicamente se tiene que indicar en este acto, señor magistrado. Gracias, doctora Mesa. Doctor García tiene 7-8 minutos para la réplica. Muchas gracias, señor juez. En primer lugar, tendría que decir que efectivamente la tutela de derechos es un mecanismo residual que precisamente permite la defensa de los derechos del imputado durante la investigación preparatoria que no tengan una vía específica. Y no hay una vía específica al respecto. Sí hay una vía específica que son los actos de investigación para pedirle al juez que hagan actos de investigación cuando la fiscalía no quiere hacerlos y resultan evidentemente pertinentes. Pero lo que no hay es un mecanismo para poder, digamos, pedirle a la fiscalía, y que se le solicitó previamente porque se le hizo la solicitud a la fiscalía y la fiscalía dijo que no, actos de investigación que resultan absolutamente injustificados, impertinentes, en la medida en que están referidos a hechos que ya han sido materia de sobreseimiento. Y creo que el argumento del Ministerio Público, respetuosamente, lo digo, de decir que la vía adecuada para esta solicitud sería en todo caso el control de plazos, no resulta aceptable, en la medida en que nosotros no estamos haciendo un requerimiento de control de plazo legal. O sea, no estamos nosotros diciendo que ya se venció el plazo establecido por la disposición de apertura o de ampliación de la investigación preparatoria. Nosotros no estamos requiriendo que la investigación preparatoria se concluya, sino que estamos requiriendo que se excluya la práctica de actos de investigación que resultan absolutamente impertinentes e injustificados, dado que están referidos a hechos que no son actualmente materia de investigación, respecto a los que ya existe una decisión por parte de su juzgado. Entonces, no estamos cuestionando plazo legal, estamos cuestionando ni el plazo, ni la duración de la investigación preparatoria. Estamos discutiendo que se afecta el derecho al plazo razonable haciendo actos de investigación que no tengan un sentido objetivo. Eso es como primera cuestión. Como segunda cuestión, dice, hay que ver la existencia de una organización criminal donde está el señor Mesa Hurtado y donde estarían también o podrían estar los otros jueces. Escuché brazo armado, entiendo que debe significarse una especie de brazo legal en todo caso, pero yo lo que quería hacer, en todo caso, a lo que quería hacer referencia es que esto resulta un poco contradictorio. ¿En qué sentido? En el sentido que ya el propio Ministerio Público ha pedido el sobreseimiento respecto de todos los otros magistrados que estaban en la situación de mi patrocinado. Es decir, todos esos magistrados a los que no se les ha abierto, a los que se les ha desacumulado, la investigación y que han formado una carpeta distinta, ya el propio Ministerio Público ha llegado a la convicción, porque entiendo que ese es el sentido de su requerimiento, de que no existiría, no solamente los actos, no solamente no existiría una integración en la organización criminal, sino ni siquiera actos de soborno. Entonces, resulta, en mi opinión, por lo menos contradictorio que se pretenda decir que sí podría investigarse respecto a los otros magistrados, cuando ya, respecto de todos los otros magistrados, menos mi patrocinado, ya hay un pronunciamiento en términos de sobreseimiento. Pero además, y esto es quizás el argumento procesal que debería tenerse en consideración, señor juez, por parte de usted al momento de decidir, es que la Fiscalía no puede hacer una investigación genérica o sin límites. Es decir, la Fiscalía no puede hacer una inquisitio generalis y por lo tanto ver si por ahí encuentro nuevas cosas por las que podría imputar también al doctor Ruiz Arias. Porque la investigación preparatoria tiene como marco de realización la formalización de la investigación preparatoria en el que se postulan unos determinados hechos que van a ser materia de investigación y a los que después de la investigación el Ministerio Público evidentemente confirmará su tesis y por lo tanto formulará acusación o en todo caso dirá que no hay elementos suficientes
y por lo tanto no puedo formular acusación, sino más bien un requerimiento sobre seguimiento. Es cierto que esa imputación es provisional, pero eso significa que siempre y cuando salten de alguna forma hechos que permitan alguna variación no esencial del hecho, pero el hecho sigue siendo el mismo. Entonces, lo que no puede hacer el Ministerio Público en investigación preparatoria es decir, voy a realizar actos de investigación para ver si además del delito de cohecho pasivo específico imputado al señor Ruiz Arias, puede ser que forme parte también de una organización criminal. Eso, evidentemente, además de violar el derecho a defensa, evidentemente implica un desbordamiento del límite establecido por la propia disposición de formalización de la investigación preparatoria para el desarrollo de los actos de investigación dentro de la investigación preparatoria. En ese sentido, señor juez, no podría admitirse el razonamiento del Ministerio Público de ir un poco a ver de pesca si por ahí alguna de estas nuevas personas dice por ahí algo que me permitiría variar mi tesis y decir, oye, Ruiz Arias también formaría parte de la organización criminal, que es lo que creo yo haber entendido de lo señalado por la representante del Ministerio Público. En todo caso, señor juez, reiteramos, mi patrocinado, Jorge Hernán Ruiz Arias, está siendo investigado por un proceso con base a las reglas de una investigación por crimen organizado. Hoy, por el delito que solo se le imputa cohecho pasivo específico, debería ya tener un pronunciamiento, al igual que sus colegas que ya tienen un pronunciamiento de sobreseimiento. Él tendría que por lo menos tener un pronunciamiento. No lo tiene porque está arrastrado a crimen organizado. Pero si a eso le vamos a sumar, señor juez, el que se realicen 9 declaraciones y la reprogramación de esas 9 declaraciones y posiblemente algunos actos más de investigación sobre hechos que están referidos al señor Ceballos Vegas y que en todo caso acreditarían o estarían dirigidos a acreditar los actos de soborno del señor Ceballos Vegas o la integración de Ceballos Vegas en la organización criminal, entonces eso evidentemente implica ya una afectación que resulta absolutamente inaceptable. Y en ese sentido, amparable esta tutela por parte de su despacho al existir una violación al plazo razonable. Y es importante establecer que el artículo 71.2, literal establece al final que la tutela se puede plantear frente a toda restricción no permitida por la ley. Y evidentemente la actuación que ahora el Ministerio Público está haciendo al de manera inoficiosa establecer actos de investigación sobre hechos ya sobreseídos, evidentemente afecta, restringe el derecho que tiene mi patrocinado a un plazo razonable, a que según la complejidad y características del caso concreto, el Ministerio Público pueda decidir su situación jurídico-procesal prontamente. Sabemos todos, señor juez, que el solo procesamiento de una persona y más de un magistrado, aunque jubilado, pero magistrado y así identificado socialmente, produce un etiquetamiento social, produce una pena del banquillo, produce una afectación. Y no podemos mantener indefinidamente o al máximo cuando el caso concreto establecería plazos mucho más cortos y mucho más razonables para poder ventilar su situación y finalmente establecer si realmente el cohecho que se le imputa se realizó o hay elementos de convicción suficientes o no los hay. En ese sentido, reiteramos nuestra posición, señor juez, de que se declare fundada la tutela y se excluyan estas 9 declaraciones que están referidos al señor Ceballos Vegas y en lo absoluto están dirigidos a probar los objetos procesales aún existentes, imputados a Mesa Hurtado y el hecho específicamente imputado a mi patrocinado Hernán Ruiz Arias. Gracias. Doctora Mesa, tiene su plazo para la... Muy amable, gracias, señor magistrado. En efecto, no cabe duda y no está en discusión de que efectivamente está sobreseída el caso contra el imputado por fallecimiento de Ceballos. Sin embargo, existe, y como también ha reconocido el abogado de la defensa, la investigación seguida contra Mesa Hurtado por también el delito de organización criminal, asociación ilícita para delinquir, presuntamente por la existencia o participación en la organización criminal Los Ilegales de Piura, como brazo legal. Efectivamente, ha habido un error al momento de mi alocución inicial. Y efectivamente, precisamente por esa razón, porque no solamente Mesa Hurtado integraba la sala, porque ha integrado esa misma sala el ahora imputado y el recurrente de la tutela,
mediante su señor abogado, el señor Arias, él ha integrado la misma sala del señor Mesa, y ambos han emitido muchas de las resoluciones cuestionadas, en algunos casos Ruiz Arias como ponente y en otros casos Artemio Mesa como ponente, ¿no? Y lo que estamos averiguando, tratando de averiguar, es si efectivamente en esa organización criminal podría haber la participación de otros señores magistrados, y con mayor razón si era integrante de la misma sala, como hemos referido, el señor Arias con el señor Mesa. Como hemos referido también, la investigación que se está realizando, aún no concluye. Vamos a tener que necesitar de las actuaciones de esas diligencias precisamente para el esclarecimiento de los hechos. Nosotros, reiteramos, tenemos que realizar la investigación para llegar a una verdad legal, en el entendido de que la investigación es progresiva, ¿no? En esa situación no se puede confundir la situación del señor Arias con relación a la situación del señor Tulio o del señor Johnny Lee, porque son situaciones muy diferentes. Ahora estamos tratando de investigar la participación de algunos magistrados que han integrado en su oportunidad la primera sala de la Corte Superior de Piura, integrada por el investigado por asociación ilícita para delinquir, el señor Artemio Mesa. En ese sentido, nuevamente reiteramos, señor magistrado, que no existe afectación al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva, menos al derecho de defensa, y tampoco se está abusando de las facultades que la ley, la Constitución y la ley confieren al Ministerio Público para realizar las investigaciones. Estamos realizando, conforme nos compete, las investigaciones a fin de llegar a la verdad legal. Gracias, señor. Y nuevamente reitero, se declare infundado en su oportunidad la tutela planteada en este acto. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el doctor Ruiz Arias. Le voy a dar 5 minutos, doctor Ruiz Arias. Muchas gracias, doctor. Estoy completamente de acuerdo con lo expuesto por mi abogado defensor. Solo quisiera hacer recordar que la utilidad y pertenencia de los testimonios, de los testigos ofrecidos por la Fiscalía, están exclusivamente para acreditar la pertenencia del extinto Ceballos Vegas, profesor Ceballos Vegas. No tiene otra pertenencia dichos testimonios. Eso en primer lugar, si pertenecía o no Ceballos Vegas al crimen organizado, y que él pertenecía a otra sala, Eso en primer lugar. En segundo lugar, hacer lo contrario en estos momentos, después de haber formalizado la investigación preparatoria y el objeto antes mencionado, eso sería prácticamente lo que dicen las lecturas, salir de pesca para ver qué encontramos en el camino, a expensas de los derechos fundamentales que me asisten, en este caso que lo ha expuesto perfectamente el señor. Y a ello se suma de que el doctor Ceballos pertenecía a otra sala, como también los señores que han sido en estos momentos requerimiento del Ministerio Público, al doctor Guillermo Castañeda Oxo, al doctor Tulio Villacorta Calderón y al doctor Pedro y Johnny Lee, pertenecían a otra sala. ¿Por qué no se aplicó el mismo criterio entonces? Para ver salir de pesca, para ver si ellos también pertenecían o no. Ese criterio que hoy se sostiene es un criterio totalmente discriminatorio a mi persona. Y yo ya no me siento protegido por la Constitución ni por la garantía del debido proceso. Ahora a mí se me está discriminando con estos testimonios que tienen otra pertinencia y yo no lo he dicho.
lo ha dicho el Ministerio Público en su disposición de formalización de la investigación preparatoria y en las distintas disposiciones que van reprogramándose. Eso, señor, debe tener muy en cuenta, señor juez, de que nosotros no estamos en contra de la función constitucional del Ministerio Público. Desde luego que respetamos la honorabilidad de la doctora, que no tengo el gusto de presencial de conocerla, solo por vía virtual. Yo debo decir lo siguiente. A mí se me aperturó y se me ha incluido. Durante 48 meses llevo procesado, 48 meses, fase preliminar y fase investigatoria, por el hecho que dice el aspirante que yo entregué mi expediente a Mesa, porque era ponente yo, y que me haga la sentencia. Eso es todo. Y yo he demostrado con todos los documentos, acta de debate, acta de lectura, sentencia, declaración de secretarios, declaración de todo el personal que sube de abajo el expediente, que fue directamente al ponente Mesa. Y lo que es más, él mismo ha declarado que es el ponente. Y eso está demostrado. Ya. Y los testigos que son para Ceballos, para pertenecer o no al crimen organizado, no tienen nada que ver con eso. Y ya se ha demostrado. Lo que pasa es de que aquí se está desnaturalizando el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal. Yo pido, señor juez, para no ahondar más, porque mi abogado lo ha hecho todo, que se dicte una resolución declarando fundada y que se vea esto como usted suele hacerlo, señor juez, desde el punto de vista constitucional y la garantía que significa el debido proceso. Muchas gracias, señor. De nada. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Ruiz Arias, quien solicita una tutela de derechos por afectación al debido proceso en vía de plazo razonable y en consecuencia se incluyan unas declaraciones requeridas por la Fiscalía en un caso de un investigado que ya está sobreseído por fallecimiento, y de la Fiscalía que solicita que se declare infundada toda vez que esto es un tema que debería tratarse por vía de control de plazo, control que está establecido plenamente en el Código Procesal Penal. Escuchado estos argumentos, así como al señor Ruiz Arias, voy a pedir la resolución en el plazo de ley, siendo las 12:25, se da por concluida la presente audiencia. Hasta luego.